Vamos a trabajar el contenido 8.1.9 que nos habla del análisis de casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar dos conjuntos de datos. En este caso lo que vamos a ver es la media aritmética o mediana, y en todos los problemas que vienen a continuación hay que aplicar alguna de estas. Entonces, para entender esto vamos a ver un ejemplo. Esto lo puedes copiar en tu cuaderno y los ejercicios que vienen a continuación, si no caben en tus copias, también puedes realizar el procedimiento en tu cuaderno. ¿Qué es la media aritmética o conocida también como promedio? Así como sacas el promedio de tus calificaciones, aquí es lo mismo. Media aritmética o promedio, dice la regla, se suman todos los datos, aunque se repitan, y el resultado se divide entre el número total de datos. Vamos a ver lo que es la mediana. La regla de la mediana dice, se ordenan todos los datos. Todos los que tengas los vas a ordenar, no importa si es de mayor a menor o viceversa. Se escriben todos aunque se repitan. Es decir, aunque un número se esté repitiendo, lo tienes que escribir y de manera ordenada. Después se elige el número que queda en el centro, es decir, en medio. Por eso es mediana, porque queda en medio. Si quedan dos números distintos en el centro, se saca el promedio de ellos dos y esa es la mediana. El promedio es el que ya mencionamos aquí. Vamos a ver un ejemplo para cada una. Bien, aquí tenemos algunos datos y vamos a calcular media o promedio y la mediana. Bien, número total de datos son 14. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a calcular la media o mediana, la cual decía, se suman todos los datos y el resultado se divide entre el número total de datos. Bien, entonces tenemos que sumar 7. Entonces lo hago en la calculadora. 7 más 8 más 6 más 6 más 5 más 4 más 8 más 3 más 8 más 5 más 4 más 6 más 5 más 3 y me da 78. 78 entre el número de datos que son 14, entre 14 y me dice que es 5.57. Este es la media o promedio. Vamos ahora a calcular mediana. Para la mediana dice que se ordenan todos los datos. Así que vamos a ordenar. En este caso lo voy a hacer de menor a mayor. Aquí ya no necesito tanto la calculadora, así que voy a empezar. Primero vamos con los 3. Hay 2 3. Luego los 4. 1, 2. Luego los 5. 1, 2, 3, 5. Y escribimos todos aunque se repitan. Luego los 6. 1, 2, 3, 6. 2, 3. Vamos con un 7. Y 1, 2, 3. 3 8. Bien, vamos a empezar a calcular la mediana. Voy tachando uno de cada lado. Uno de cada lado para ver cuál es el número que me va a quedar en el centro. Bien, en el centro no quedó un número, quedaron dos números. Si este fuera el mismo, es decir, que hubiera quedado 6, 6, pues la mediana es 6. Si hubiera quedado 5, 5, pues la mediana es 5. En este caso, como quedan dos números distintos, dice aquí entonces, si quedan dos números distintos en el centro, se saca el promedio de ellos dos y esa es la mediana. ¿Cuál es el promedio? Lo que hicimos aquí, sumarlos y dividirlo entre ellos. Así que se suman, nos daría 11, 5 más 6, 11, dividido entre 2 y sería 5.5. Si notas, es muy cercano a lo que es el promedio.
Bueno, esta es la diferencia entre las dos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo otros datos aquí. Bien, vamos a calcular media o promedio. Así que tenemos que sumar todos nuestros datos. Lo voy a hacer con la calculadora para que lo vayas viendo. Serían 10 más 14 más 9 más 10, 13, 12 más 10. Y me dice que es igual a 78. En el promedio 78. Entre el número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 y es 11.14. Ese es nuestro promedio. Vamos a la mediana. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar de menor o de mayor, como tú decidas. A mí me gusta ordenarlo de menor a mayor. Así que empezamos 9. Voy tachando para que no me confunda de si ya lo tomé o no. 10, 10, son 2 10, 3 10, luego sigue un 12, un 13 y finalmente el 14. Vamos tachando 1 y 1 para encontrar el número que está en medio. 1 y 1. Aquí taché 3 y aquí taché 3. ¿Quién me quedó en medio? 10. Así que nuestra mediana es de 10. Y aquí nuestro promedio fue de 11.14. Bien, entendiendo cómo calcular media aritmética y mediana, en tus problemas vas a resolver de esta manera. El problema 1, ahorita te voy a ayudar. En el problema 2 vas a calcular promedio de un equipo de educación física. Vas a calcular promedio. En este que habla de básquetbol vas a calcular mediana. Aquí vas a calcular promedio. En el plan de clase 2 de 2 vas a calcular promedio de bloques A y bloques B de cada uno. En el siguiente calculas promedio de Luis y promedio de Carlos, son dos distintos. En el tercero vas a calcular media o llamado promedio de antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Yo te voy a ayudar con el antes del entrenamiento y tú vas a continuar con el de después del entrenamiento y de acuerdo a los resultados vas a contestar aquí. Bien, vamos a resolver esto y ahorita regresamos al 1. Nos dice que, al medir la altura en centímetros, que puede saltar un grupo de alumnas antes y después de haber efectuado un cierto entrenamiento deportivo, se obtuvieron los valores siguientes. Bien, este era un salto que daban y se medía la altura en centímetros. Antes del entrenamiento reflejaron estas alumnas y después del entrenamiento reflejaron esto. Entonces la pregunta, ¿piensas que el entrenamiento es efectivo? Pues lo vamos a ver de acuerdo a la media que calculen las dos. Bien, aquí ya empecé antes del entrenamiento. Como es media, sería con promedio, media o promedio. Vamos a calcular primero media o promedio, así que tendría que sumar antes del entrenamiento todos y dividirlo entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 10. Sumaría todos aquí y dividiría entre 10. Si yo quiero entender la segunda pregunta, lo que me pregunta, voy a calcular entonces mediana. ¿Y qué voy a hacer para la mediana? Ordenar cada uno por de menor a mayor, si quieres, así, o de mayor a menor, como tú quieras. Yo lo hago de menor a mayor. Y lo dividiría entre, el número que quede en el centro sería la mediana o si quedan dos números calcularía el promedio, lo mismo que ya te expliqué anteriormente. Bien, en el problema 1 es muy sencillo. Solamente nos dice que los representantes de una comunidad desean estimar el número promedio de niños en ese lugar, es decir, no se sabe qué número de niños hay. Dice, para ello dividen el número total de niños, un número total de niños, que no lo sé, entre
50, que es el número total de familias. Y obtuvieron como resultado 2.2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Bien, aquí te da 4 enunciados que tú tienes que contestar de acuerdo a lo que ves acá. Pero aquí lo importante es saber cuántos niños hay, porque estos son los niños. Estas son las familias. Entendiendo que una familia la puede conformar 2 adultos, papá, mamá, o nada más un adulto, o varios adultos, si está la abuelita, Y quien se quiere saber cuántos niños hay. Al dividir niños entre familia me da 2.2. ¿Qué número sería aquí? De acuerdo a lo que encuentre aquí, y aquí estoy calculando entonces promedio, esto realmente sería promedio, o media. De acuerdo a los niños que encuentro aquí, yo voy a responder de las 4 que están acá. Y con esto terminaríamos este contenido.